Muchachos, entonces la idea de hoy es mirar de qué forma nos podemos conectar a la instancia de MySQL desde la consola. Ya hemos visto que desde diferentes gestores de bases de datos nos podemos conectar a la instancia. En este momento yo estoy conectado a la instancia de MySQL que tengo instalada en mi equipo de forma local, y aquí puedo ver las bases de datos que están en esa instancia. Aquí están todas las bases que hemos trabajado con las fichas y con otros propósitos a nivel pedagógico, ¿sí? Entonces aquí estoy viendo que yo puedo tener acceso a las bases de datos, a las tablas, a crear tablas por medio de comandos o por medio de asistentes visuales, como en este caso lo estaría tratando de hacer. Entonces la idea es que muchas veces nosotros, desde nuestro ejercicio o labor, vamos a requerir o no vamos a tener acceso posiblemente a estas herramientas, porque puede ser que la entidad donde trabajemos no lo use de esa forma, puede ser que estemos haciendo una conexión que no sea local, sino remota, y para poder acceder a ese servidor remoto requerimos de una conexión como segura. Entonces muchas veces lo que se hace es que esos servidores tienen acceso a través de algo que se llama, por ejemplo, SSH, donde la conexión es segura y no es tan abierta como, por decirlo de alguna forma, con una herramienta así a través de una dirección IP a ese servidor remoto. Entonces, la consola se utiliza mucho en esos casos, y por tal motivo, ya también por preferencias de cada uno de ustedes, puede ser utilizada para poder interactuar con una sesión o con una instancia de MySQL. Entonces todo lo que hacemos acá en Workbench lo podemos hacer desde la consola. Es un poco más engorroso, pero también es válido y a mucha gente incluso le gusta más así, porque es más técnico y aseguran que es más profesional, ¿sí? Entonces, eso es como las formas de trabajar de cada uno. Listo, entonces, ¿cómo debemos acceder a la consola? Entonces, para nosotros poder acceder a una consola, nosotros tenemos varias formas. La forma nativa, es decir, con la que viene Windows, en este caso hablando de Windows como sistema operativo, es a través de la interfase de comandos o del símbolo del sistema, que eso viene ya instalado cuando uno configura Windows en el equipo. Ya desde otros sistemas operativos como Linux o como Mac hay otras herramientas que permiten acceder desde una terminal o consola a la estructura de archivos que tiene el disco duro de nuestro equipo. Entonces vamos a hacerlo desde Windows. Nosotros podemos utilizar ese, podemos utilizar otras herramientas. Por ejemplo, hay una que es muy utilizada que es el Git Bash, que nos abre una terminal para hacer o operar de la misma forma a través de comandos. Entonces, la terminal que uno utilice puede obedecer a gustos personales, preferencias, a facilidad de uso y a muchas cosas que tal vez al experimentar con ella pues nosotros veamos. Pues como la más fácil que tenemos a la mano es la de Windows, pues vamos a utilizar la de Windows. Entonces, ¿de qué forma lo hacemos? Nosotros tenemos que ir a nuestras aplicaciones, podemos buscarla acá, y acá yo por ejemplo le puedo decir símbolo del sistema, ¿sí? Cuando yo digito allí símbolo del sistema, él me hace una búsqueda de la aplicación y lo que él me va a abrir es una ventana, una terminal para yo poder interactuar allí. Entonces vamos a ejecutarla aquí como administrador para que no nos presente tal vez algún problemita. Y él lo que abre, bueno, acá me dice que si quiero ejecutarla como administrador, y él lo que me abre acá es una ruta. Aquí entonces para nosotros poder utilizar la ventana tenemos que hacer uso de algunos comandos que son básicos a la hora de uno interactuar con una terminal. Hablando del sistema operativo Windows, hay unos comandos que son muy básicos
y que también son ejecutables desde una terminal en Linux. Sin embargo, hay diferencias entre esos comandos cuando uno los ejecuta en Windows y en Linux. Hay unas similitudes, pero también hay unas marcadas diferencias en cuanto a los comandos. Lo que vamos a ver acá es para sistema operativo Windows. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que saber dónde tengo instalado el MySQL, ¿sí? Resulta que nosotros, por allá, en las primeras clases, lo que hicimos fue instalar una herramienta que es el SAM. Esta herramienta SAM me instaló el servidor de MySQL y desde acá pues yo lo puedo habilitar para poder activar el servicio y poder tener acceso a las bases de datos a través de cualquier gestor de bases de datos que yo utilice. Esta conexión debe estar activa para yo poder conectarme desde Workbench, desde PHPMyAdmin, desde SQL Jog, como lo mostramos el día anterior, y desde la consola, ¿sí? Entonces, para poder trabajar desde la consola, yo tengo que saber dónde está el archivo de ejecución de la consola. Creo que ahorita Michael preguntaba que si desde el SAM se podría hacer. Entonces, aquí hay un shell, que es una consola también. Ahorita la ensayamos, muestra a ver. Que también me abre una consola. Desde aquí también lo podríamos hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo desde acá inicialmente, para poder ver unos comandos. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando nosotros instalamos SAM, tenemos que saber cuál es la ruta donde está instalado SAM. ¿Cómo sabemos eso? Entonces nosotros tenemos que abrir un explorador. Si no lo recordamos, abrir una ventana del explorador y observar en qué parte está mi instalación de SAM. Cuando uno instala SAM, por defecto, él crea una carpeta SAM en la unidad C, si nosotros no cambiamos nada. Pero cuando uno lo instala y personaliza algunas cosas, uno le puede cambiar la ruta de instalación de SAM. En mi caso yo no lo instalé en C, porque como política de instalación, pues yo tengo una política con SAM y es no dejarlo allí porque hay un directorio de publicación donde quedan los proyectos. Entonces, si en algún momento llego a formatear el equipo o algo, pues que no se me van a perder los proyectos. Si de pronto no soy precavido de tener en cuenta que allí están, dentro de esa carpeta de SAM. Entonces, lo que yo hice fue instalarlo aquí en D. Pero ustedes deben revisar si esta carpeta de SAM está en C o está en D, ¿sí? Ya identificado este punto, aquí SAM, yo le puedo dar doble clic y acá yo veo que hay una carpeta de MySQL por acá, ¿sí? Si yo la abro, hay otras carpeticas allí y yo tengo que ubicar un archivo que se llama mysql.exe, que es el archivo ejecutable de mi instalación de MySQL. Ese archivo está dentro de la carpeta MySQL, que está en SAM, en la subcarpeta bin. ¿Sí? Si yo miro este archivo mysql.exe, quiere decir que el archivo que yo requiero para poder manipular desde la consola el MySQL es este. Pero yo aquí no le voy a dar doble clic, sino que voy a ir y voy a buscar el archivo desde mi consola. Entonces la ruta que yo debo tener en cuenta es, en mi caso, es el disco D, carpeta SAM MySQL bin. Allá tengo que llegar para poder trabajar con este archivo. Si ustedes lo instalaron en C, entonces sería C SAM MySQL bin. Listo, ¿cómo llegamos hasta allá? Entonces vengo aquí a mi consola y tengo que hacer uso de algunos comandos muy básicos. Yo puedo irme directamente a mi unidad D, pero si ustedes están en C, ¿qué deben hacer? Deben cambiar de directorio. Nosotros en este momento, ahí lo que ustedes están viendo, está en la carpeta Windows System 32, que es como por defecto donde se abre la consola de Windows. Si yo quiero cambiar directorio, yo tengo que ejecutar un comando que es el cd, cuyas iniciales es change directory, cambiar directorio, y con dos puntos yo le estoy diciendo
cámbieme el directorio y devuélvase a la carpeta anterior. Esos dos puntos quiere decir, sálgase de donde estoy y pásese a la carpeta que hay anterior a la que yo estoy ubicado. Si yo ahí le doy Enter, miremos que ahí él ya me sube como un nivel, me sube a Windows. Eso es similar a como si nosotros estuviéramos acá en el explorador, en Windows, System 32, acá, él se ubica acá y es como si yo le diera clic acá. Me devolví una carpeta. Eso es lo que estamos haciendo con comandos acá con el CD, con el comando CD. Tengo que volver a la raíz, o sea que me debo salir de mi carpeta Windows, hago lo mismo, cd espacio, punto, punto, y le doy Enter. Entonces, para los que tengan SAM instalado en el C, deben cambiar de directorio para como meterse, por decirlo así, dentro de la carpeta SAM. Tendrían que decirle cd y hacer referencia a la carpeta SAM para cambiar de directorio y meterse allí adentro. Pero entonces aquí a mí no me va a funcionar porque yo lo tengo en mi unidad D. Yo ahí si le doy Enter, él me va a decir que no se puede encontrar la ruta especificada. Entonces lo que yo voy a hacer acá, si ustedes lo tienen en C, lo pueden seguir desde que estén ubicados ahí en la raíz de C. Yo me voy a cambiar a mi unidad D, de 2 puntos, le voy a indicar que me voy a cambiar de la unidad C a mi unidad D y allí lo tengo. Muy posiblemente cuando ustedes intenten cambiar de directorio a una unidad diferente, posiblemente si no está una partición definida con esa letra, pues no les iría a funcionar. Entonces, a mí me funciona porque yo tengo 2 particiones en el disco y ahí está la unidad D. Entonces yo voy a cambiar de directorio a mi carpeta SAM y ahí está mi carpeta SAM. ¿Sí? Si yo quisiera ver, yo me meto acá de SAM y aquí hay una lista de directorios y una lista de archivos. Si yo quisiera ver esto desde mi consola, ¿yo qué haría? Hay un comando que es el comando dir para observar. Si le doy Enter, entonces él aquí me muestra como todo el listado de lo que hay dentro de ese directorio. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí me dice Anonymous, por acá está Anonymous, Apache, CGI, Bin, por acá él me los va mostrando. Y al lado izquierdo me va diciendo si es un directorio o si es un archivo normal. Él los lista en orden alfabético, mezclando directorios y archivos. Eso no pasa acá porque él primero le da prioridad a las carpetas. ¿Sí? Si yo quisiera verlo de otra forma, yo puedo decirle dir /w/p. ¿Sí? ¿Para qué es eso? Para que yo pueda ver esto de otra forma, no seguido hacia abajo, sino que me arme como unas filas, unas columnas para yo poder ver la información de otra forma y mirar los directorios encerrados entre corchetes para identificar de qué es un directorio. ¿Sí? Entonces, sabiendo ya eso, observamos que por acá hay una carpeta que es la carpeta de MySQL. Entonces yo requiero ingresar a esa carpeta desde mi interfaz de comandos. Entonces yo le voy a decir cd MySQL y le doy Enter. Y allí ya estoy ubicado dentro de esa carpeta. Si yo en algún momento quisiera como comenzar otra vez o que se me viera esto arriba, el cursor, como para no tener que mirar tanto hacia abajo, yo le puedo dar clear o CLS. Clear no lo reconoce, CLS entonces. ¿Sí? Entonces con CLS yo borro y ya me queda otra vez limpia la consola para seguir allí con los comandos. Listo, entonces recordemos que yo debo entrar, yo aquí le puedo decir dir /w/p y él acá ya me muestra la información que hay dentro de la carpeta de MySQL. Requiero ingresar a la carpeta bin. Entonces yo le digo cd bin y allí estoy adentro. Y voy a listar todos los archivos, lo puedo hacer con asterisco, punto asterisco.
para que me muestre todos los archivos que hay allí. Si yo quisiera ver solo los archivos ejecutables, yo le podría decir dir asterisco.exe. Este asterisco se conoce como un comodín. Un comodín quiere decir que no me interesa cómo se llame el archivo desde que tenga la extensión .exe. Entonces él allí me va a mostrar todos los archivos que tienen extensión .exe. Aquí estoy. Y el que me interesa a mí es el que dice mysql.exe. ¿Sí? Listo. Si yo digito MySQL solito, estoy haciendo referencia al .exe que hay allí automáticamente y él va a hacer una ejecución de esa aplicación desde la consola. Entonces yo voy a ejecutar MySQL, le doy Enter y él aquí entonces ya está allí como tratando de conectarse allí al motor o ya está conectado, ¿sí? Porque ya está el servicio arriba. Para yo salirme de ahí, miremos que acá dice MariaDB, dice none, ya vamos a ver por qué dice none, y con quit yo me salgo de allí. ¿Listo? ¿Cómo me conecto yo a la sesión o a la instancia de MySQL? Hay una sintaxis que depende de esa aplicación MySQL, depende del servidor al cual yo me quiera conectar y de las credenciales que yo tenga de conexión. Entonces, ¿cómo lo haríamos nosotros aquí en nuestra consola, en nuestro equipo local? Entonces podríamos decirle MySQL -h, esto es un parámetro que requiere allí esta aplicación, el nombre del servidor, que en este caso, como estamos trabajando de forma local, sería nuestro localhost. Si tuviéramos que conectarnos a un servidor remoto, pues ya tendríamos que mirar de qué forma lo podríamos hacer según el acceso que nos den. Y allí en localhost sería posiblemente la IP que nos hayan suministrado para poder conectarnos a ese servidor. Localhost -u es otro parámetro. Luego viene el usuario. Entonces el -h es host, -u es de user, root y -p. -p es de password. Teniendo ya esto allí, yo puedo darle enter con este comando y él ¿qué va a tratar de hacer? Se va a tratar de conectar a la instancia de MySQL que está instalada en el equipo con esas credenciales y a ese servidor. Si yo le doy enter, él me va a solicitar el password. Cuando estemos trabajando en una instancia donde el usuario que me facilitaron, porque no puede que no siempre sea el root, puede que estemos trabajando en un entorno donde haya un grupo de desarrollo y a mí el administrador me haya creado un usuario para yo poder acceder. Con esas credenciales, pues yo colocaría mi usuario y mi contraseña para poder tener acceso a lo que me hayan autorizado. Acá, como estamos en un entorno local, entonces cuando se instala SAM, generalmente nosotros no le colocamos contraseña. Quien le haya colocado contraseña, pues debe digitar la contraseña allí y darle enter. Como no tenemos contraseña, pues en mi caso, yo le doy enter y allí entonces él ya me da como una bienvenida y me dice que MariaDB es la base, es digamos también como se conoce la base de datos de MySQL, me dice la versión del servidor y me coloca un indicador visual acá para indicarme de que ya estoy conectado a la instancia. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos conectados ya a la instancia? Entonces yo lo que quiero es hacer lo siguiente. Por acá en Workbench, acá podemos ver todas las bases de datos que tenemos en la instancia de MySQL, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver eso mismo, acá yo puedo decirle show database, y tengo que finalizar siempre la instrucción con un punto y coma. Cuando la instrucción es muy larga, porque aquí se pueden hacer consultas, se pueden crear tablas,
se puede hacer todo lo que se hace en una interfaz gráfica como la de Workbench. Tengo que separar cada instrucción con punto y coma. Entonces, por eso si yo le di Enter y él me abrió como otra línea con ese menos y ese mayor que, para esperando como, bueno, sé qué más me va a digitar. Si no tengo más, yo podría haber colocado el punto y coma después de la palabra database, o allí lo coloco y no hay problema. Le doy Enter y él acá entonces me Profe, muestra todas las bases de datos. ¿Sí? profe, Dígame. y si no se pone el punto y coma, Él sigue esperando que usted le digite algo. Mira, show database, así, yo le doy enter, le doy enter, le doy enter, le doy enter. Él sigue esperando que yo le digite dónde termina esa instrucción. ¿Sí? Entonces miremos que acá él me está mostrando todas las bases de datos que yo tengo acá. ATSI 182, 202, 69, 14, agencia 1. Pues de esta forma yo ya estoy observando qué hay en la instancia de MySQL desde la consola, ¿sí? Y allí está. Entonces ahí tengo todas las bases de datos aquí en la consola. Lógicamente la interfaz es totalmente plana, ¿sí? Porque pues estamos en una terminal. Listo. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Pues yo podría hacer cualquier cosa que yo hago acá, lo que hemos hecho de crear tablas, bases de datos, etcétera, lo puedo hacer desde mi consola. Entonces vamos a crear una base de datos. Yo voy a crear, por ejemplo, a ver, nosotros vamos a trabajar un ejercicio de una ferretería, que es diferente a este que está acá. ¿Sí? Voy a llamar esa base de datos. Entonces vamos a crearla. Create database. Pongámosle Ferre. Voy a colocar Ferre 206, 202, 69, 14. Punto y coma. Si nosotros observamos dentro del listado de bases de datos que hay actualmente, esa base de datos Ferre 202, 69, 14 no está. Esta es esta. 200 ferretería, la palabra completa, pero esta Ferre no está. Le voy a decir create database, ese nombre, le doy enter y él me dice la consulta ha sido exitosa, una fila afectada, ¿sí? Y acá yo la voy a poder visualizar si yo refresco el listado de bases de datos. Entonces voy a refrescar acá y acá ya tengo Ferre 202.69.14 que la acabé de crear desde la consola. Si vuelvo y ejecuto, yo con las flechitas hacia arriba, yo me puedo devolver en los comandos y yo puedo volver a ejecutar un comando que ya haya hecho previamente en la sesión que he iniciado en la interfaz de comandos. Entonces yo le digo show database y acá ya podemos ver mi base de datos FR 202.69.14. Ahí está. Entonces ya creé una base de datos desde la consola. Ahora yo quisiera mirar eh, las tablas que tiene esa base de datos, ¿sí? Pero para poder observar las tablas que tiene, yo tengo primero que seleccionar la base de datos donde yo me quiero ubicar. Es decir, si yo acá quiero mirar las tablas, yo te tengo que dar clic acá y en este momento pues podría yo visualmente observar de que no hay nada. Desde la consola, yo primero tengo que seleccionar la base de datos para después comenzar a ejecutar comandos sobre esa base de datos. Yo, ¿cómo lo hago? Entonces yo le digo, uso el comando use ferre 206, 202, 69, 14, punto y coma. Y al decirle use, miremos qué pasa aquí donde dice none. ¿Sí? Miremos qué pasa ahí. ¿Sí? Entonces me dice la base de datos fue cambiada y estamos dentro de la base de datos FR 202.69.14. O sea que eso es similar a si yo le diera doble clic acá al lado izquierdo. Ahí la tengo seleccionada y cualquier cosa que haga acá me afecta la base de datos que tengo seleccionada, que visualmente la veo acá en negrilla. Listo.
Entonces, allí estamos dentro de la base de datos. Si yo quiero ver las tablas que tiene esa base de datos, entonces yo tendría que ejecutar el comando show tables. Show tables. Y aquí, entonces, él me dice que eso está vacío, que no hay nada. Pues lógicamente, porque acabamos de crear la base de datos, no tenemos todavía entidades. Bueno, entonces miremos que de esa forma nosotros ya estamos conectados y estamos operando desde la consola. Ahora vamos a mirar lo siguiente. ¿Cómo crear entonces una tabla allí? Entonces supongamos que dentro de nuestro modelo haya una entidad de clientes, ¿sí? Y esos clientes tienen unas características, unos atributos generales como lo hemos visto. Entonces tienen una identificación, tienen unos nombres, unos apellidos, un correo electrónico, una dirección, un teléfono, esos datos básicos. Entonces la forma de poder crear una tabla es similar a como lo haríamos con comando DL desde Workbench, por ejemplo. Entonces, ¿qué haríamos? Estando ubicados acá en la base de datos, yo le diría create table, clientes, por ejemplo, y acá entonces yo abro paréntesis y puedo darle enter. Y él acá ya me recibe entonces la segunda línea. Yo puedo decirle documento char de 20. Le puedo decir que es una primary key y que no me acepta valores nulos, not null. Y esto ya lo hemos hecho desde la ventana de queries de MySQL Workbench. Tiene unos nombres, char, digamos de 50. Tiene unos apellidos, char, también de 50. Aquí hay una cosa maluquita y es que si yo me equivoqué en la línea, digamos anterior, yo me tengo que como ir devolviendo, pero sobre la línea, y si presiono flecha hacia arriba, ya él me cambia como lo que yo tenía escrito allí. O sea que yo prácticamente tendría que repetir el comando. Entonces yo aquí le diría apellidos, char de 50, enter, dirección, vamos a probarlos con todos los tipos de datos, varchar de 200, fecha de nacimiento, un date, pongámosle estado, TINGE, teléfono, un char de 60. Listo. Entonces allí tendría la definición de mi tabla, al igual que lo hemos hecho en otras ocasiones, y termino con punto y coma para que la terminal me reconozca de que ahí termina la instrucción. Yo le doy enter y él acá entonces me dice query ok, consulta ok. La ejecutó en tanto tiempo. Si yo ejecuto nuevamente el comando show tables, ya me aparece la entidad clientes allí. Si acá vengo y refresco, le doy clic derecho, refresh all, ya aquí me aparece la entidad clientes. Si miro la estructura, aquí entonces está lo que yo acabé de crear desde la consola. La estructura con los campos que yo coloqué allá. Si yo quisiera observar esto mismo desde mi consola, entonces yo tendría que ejecutar el comando describe o describe. Describe clientes. Punto y coma. Y allí tendría la estructura de esa tabla. El tipo de datos, si acepta nulo, si es llave primaria o no, y los valores por defecto. Entonces de esa forma yo podría observar la estructura
de la tabla o de las tablas, ir observando la estructura de las tablas que tengo allí. Esto no lo hemos visto, pero vamos a probar. Si yo quisiera hacer la inserción de un registro desde Workbench, pues simplemente yo lo haría así, ¿cierto? 89003-161, nombres, Willington, acá pongamos Rincón, Hoyos, dirección, coloquémosle aquí Armenia, fecha de nacimiento, aquí tiene que ser en año, mes, día, estado, pongámosle activo, teléfono, y entonces yo acá, yo aplico, y aquí tengo ya un registro, ¿sí? ¿Cómo podría yo ver esto desde la consola? Esto es lo que vamos a ver al detalle y muy al detalle en este trimestre. Yo ejecutaría un comando select asterisco from clientes y aquí ya tendría ese datico que acabé de crear allá. Estoy ejecutando una consulta de selección a la entidad clientes. Si yo quisiera insertar otro registro desde la consola, entonces yo diría, esto lo vamos a ver en profundidad, solo que estamos aquí como probando. Inserinto clientes y yo le diría, insérteme, vamos a tomar uno de ustedes por acá, vamos a tomar al Jeffer, García Martínez Jefferson Andrés. Entonces yo acá insertaría el documento de él, el nombre Jefferson Andrés, apellidos García, García Martínez, la dirección, pongámosle Armenia también, la fecha de nacimiento, vamos a colocarle una aproximación allí, 1991, no sé, o 90, 1990, 0225, ahí cualquier fecha. Estado, voy a colocarle 1 y teléfono cualquiera y cierro. Entonces yo voy a insertar un registro, el registro de Jefferson, hago la instrucción, como les digo, esto lo vamos a ver en detalle, la ejecuto y aquí me está generando un error de sintaxis. Vamos a ver dónde está el error de sintaxis. Entonces tenemos inserinto clientes allá. Entonces aquí me falta una palabra clave, que es la palabra values o values. Listo, y ahí está. Query OK, una fila afectada. Si yo vengo acá y nuevamente listo los registros, aquí entonces tengo el registro de Jefferson Andrés García Martínez, que fue creado desde la consola. Si yo quisiera actualizarle el teléfono a él, entonces yo aquí ejecutaría un comando update, clientes, set, teléfono, igual, voy a mirar qué teléfono tiene por acá Jefferson listo, lo pego, where, documento, igual a 100, 509, 4096. Listo, ya actualicé el teléfono. En este momento, si miramos, el teléfono está con esos tres. Voy a actualizar la base de datos. Me dice que se actualizó. Si vuelvo y la listo acá, ya el teléfono me aparece actualizado. Si vengo y le hago acá un select a la entidad, ya aparecen los datos actualizados. O sea que ahí estoy haciendo todas las operaciones que yo podría hacer en una base de datos. Y yo podría decirle delete from clientes where
documento igual a 89.003.161, voy a borrar un registro y allí borré el registro de Willington, solo queda el de Jefferson. ¿Listo? Entonces, esos comandos todos los puedo ejecutar desde la consola de una terminal cualquiera, accediendo a la sesión de MySQL. Es un poquito más plano, pero así trabajan en muchas empresas. Entonces, ustedes deben al menos tener como esta introducción para poder saber de que nos podemos conectar de esa forma a una instancia de MySQL. Entonces quisiera saber si hay dudas allí con esa conexión, si ustedes lo pudieron hacer, si no lo pudieron hacer, en qué estaban fallando, si en este momento ya con esto lo podrían hacer, para que lo practiquen. Quisiera entonces escucharlo a ustedes, muchachos. Instructor, tengo una duda. Sí. Por ejemplo, recuerda que usted una vez nos dijo que uno para conectarse a la base de datos, por ejemplo en MySQL, cuando usted abre la aplicación normal, así usted coloque el nombre en mayúscula y lo va a tomar como en minúscula. ¿En la consola Sí. también hará lo mismo Sí. o no? No, sí, es lo mismo. Mire, por ejemplo, si yo acá digo select, mire, si yo acá, es que el SQL realmente no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Yo esta instrucción la podría colocar en mayúsculas, select asterisco from clientes, y va a ser igual a la que está en minúscula, a esta. Me genera el mismo resultado. El estándar SQL realmente no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando yo hago comparaciones en los datos, yo tengo que saber si el campo de la base de datos está condicionado a diferenciar mayúsculas y minúsculas. Y esos son campos que se conocen como campos binarios. Es decir, yo podría decirle acá select asterisco from clientes where, por ejemplo, nombres sea igual a Jefferson Andrés, ¿sí? Yo podría decirlo así. ¿Listo? Y ahí me sale el resultado. Si yo lo hago así, Jefferson Andrés, ¿sí? Me genera el mismo resultado. ¿Por qué? Porque este campo de nombres no está diferenciando entre mayúsculas y minúsculas. Cuando yo tengo una base de datos en MySQL, aquí en la estructura yo podría decir, por ejemplo, que estos nombres fueran un campo binario, ¿sí? Y de esa forma, él me tendría que, o me diferenciaría entre mayúsculas y minúsculas. Yo voy a crear, o voy a alterar aquí la estructura, para decirle que este campo nombres va a ser un campo binario, y así me va a diferenciar mayúsculas y minúsculas. Yo le voy a decir aplicar, digo finalizar, y vamos a volver a ejecutar este comando, ¿sí? Entonces miren que ahí me dice empty, o sea, ya no lo encontró. ¿Por qué? Porque el campo está definido para reconocer mayúsculas y minúsculas. Si yo ahora lo coloco en mayúsculas, es decir, esta parte de acá, Jefferson Andrés en mayúsculas, ahí sí me sale el resultado. Entonces, realmente lo que no interesa, si están mayúsculas en minúsculas, son los comandos SQL, este select, from, el nombre de las entidades, el where, los nombres de los campos. Pero cuando yo comparo algo, cuando yo lo comparo, sobre todo cadenas de caracteres, yo sí ahí sí tengo que saber si el campo maneja distinción entre minúsculas o mayúsculas, porque así mismo lo tendría que colocar. Entonces, como para uno no estar pendiente de eso, hay funciones de SQL que vamos a ver que sirven para llevar toda mayúscula o toda minúscula y de esa forma hacer la comparación y que sea independiente
para el usuario, que el usuario lo escriba como él quiera, si en mayúscula o minúscula, y la base de datos ya da una respuesta independiente de cómo fue escrito el nombre o la palabra clave que se está buscando. ¿Sí? Entonces, lo realmente importante en mayúsculas y minúsculas son las cadenas que se comparen en las consultas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Si quisiéramos pasar a otra base de datos, use proyecto Sena, que es otra que tengo ahí. Entonces miren que acá ya cambiaría y las tablas, show tables, ya serían otras. Y ya estaría yo dentro de esa base de datos y lo que crea allí pues quedaría allí adentro. ¿Sí? Entonces es como comenzar a tener mucha práctica sobre los comandos y también lo podría uno hacer rápido ya cuando uno tenga pues como la práctica. Sin embargo es más plano, pero pues la opción existe y es muy utilizada también. Instru, una pregunta. Sí, Si usted abre la consola y apaga el equipo y lo vuelve a prender y se mete a la consola, ¿tiene que hacer todo desde el principio ya o solo es digitar y empezar a hacer código? o sea, si yo apago y prendo otra vez todo. Sí, señor. Sí, pues yo tengo que hacer, mire, yo me voy a salir. Ve, aquí es con quit. Para salirnos de la consola, de la sesión de MySQL es con quit. Me dice bye bye, se despide, vea, es hasta elegante, se despide. Y para salirme de la consola con exit o acá con el mouse, acá arriba. Listo, ahí me salí. Entonces supongamos que yo apague el equipo, pues lógicamente si yo voy a utilizar la consola de Windows, yo tengo otra vez que ir al símbolo del sistema, tengo que ir a mi unidad D, incluso yo podría ir de una vez cdsam mysql bin, le dice mysql acá, y ahí ya estoy, entonces ya aquí le diría mysql -h localhost, sí, tendría que otra vez conectarme y todo, -u root -p, ahí estaría ya adentro, use ferre 202.69.14, ahí ya podría hacer lo que estábamos haciendo ahora. Pero acá ya se me perdieron los comandos que ya había ejecutado porque ya inicié otra vez otra sesión. Show tables. Ahí está. Vamos a ensayar otra cosa. Miremos acá en SAM. Uy, ¿dónde está? Así, ya por acá lo pasé. SAM. Acá. SAM. Tiene un shell acá. Vamos a mirar. Shell. Él acá entonces está ubicado en SAM. Vamos a ver si acá yo le puedo decir cd mysql. Ahí estoy en mysql. Y este es el shell que me proporciona SAM. ¿Sí? cd bin. Y aquí le voy a decir lo mismo. mysql -h localhost -u root. Y aquí me faltó. Bueno, ya estoy allí. Y aquí le voy a decir use ferre 202.69.14. Ahí estoy, miren. Show tables. Mire que es lo mismo. Lo mismo que estábamos viendo ahora, lo podemos hacer directamente desde el shell que nos da SAM. Es una consola igual realmente. Lo que pasa es que ya me lleva directo como a la ruta donde está instalado el SAM. Pero es lo mismo. Select o muéstreme la estructura de clientes. Ahí está. Bueno, muchachos, dudas.
¿Dudas con respecto a este manejo de la consola? Eso y para las relaciones. Es lo mismo. Entonces vamos a mirar. Es la misma cosa, a ver. Uy, aquí estoy. Ah, bueno, aquí CLS me funciona. Ah, bueno. No. Me funciona es estando por fuera. Vamos a ver si aquí me funciona clear. No, CLS. No. Quit. CLS. Ahí. Entonces es lo mismo. Vamos a crear una entidad de facturas, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a crear una entidad de facturas. Voy a irme de acá. Aquí. Entonces yo le voy a decir insert, create. Ahí no importa si yo lo edito en mayúscula o minúscula, sino que como la convención es minúscula. Create table, facturas. Y estas facturas van a tener un número de la factura, va a ser un entero, va a ser una primary key que no acepta valores nulos, va a ser autoincremental, va a tener una fecha, date time, va a tener un valor total, un float, y va a tener un cliente, un ID cliente, ¿sí? Y vamos a decirle foreign key. Entonces voy a crear una relación entre la entidad facturas y la entidad clientes. ¿A través de qué? De un campo ID cliente en la tabla facturas, porque una factura se le hace a un cliente determinado. Entonces mi llave foránea va a estar en la entidad facturas porque allí es donde se va a poder repetir la identificación del cliente. Un cliente puede haber hecho muchas compras, ¿sí? Y el cliente va a estar una sola vez con ese ID en la entidad clientes. Y acá realmente el ID cliente, voy a borrar hasta acá. Ay, eso no se me va para arriba. Aquí sí, por ejemplo, no sé cómo saltarme. Aquí, por ejemplo, el ID cliente realmente sería un char de 20 porque así está definido en la llave principal. Bueno, vamos a ver que esto nos genere un error acá. Create table facturas. Número in primary key, listo. Fecha, valor total. Y aquí coloquemos ID cliente, char de 20. Entonces vamos a decirle foreign key. El ID cliente va a ser mi llave foránea y va a tener una referencia, references con mi entidad clientes en el campo documento. O sea, aquí tenemos lógicamente que conocer la estructura de nuestras entidades. Entonces vamos a ver, vamos a crear esta entidad facturas y ahí está. Entonces hemos creado la entidad facturas.
Vamos a mirar acá, actualizar. Ahí está mi entidad facturas. Y si yo vengo acá a la ingeniería inversa, yo aquí le digo next, next, Ferre 206, 269, 14. Y acá, por acá, por acá, por acá, ahí tengo la relación entre clientes y facturas a través del campo y de cliente. Pero esta relación la he creado desde la consola. ¿Sí? Es lo mismo.